No podía creer que el día finalmente había llegado. La boda de mi cuñada estaba a solo unas horas de distancia, y la emoción en el aire era palpable. Mientras me paraba frente al espejo, aplicando con cuidado los últimos retoques a mi maquillaje, no podía evitar sentir una oleada de anticipación. El vestido que había elegido para la ocasión era simplemente impresionante, un verde esmeralda profundo que parecía brillar con cada movimiento. Se ajustaba a mis curvas en los lugares adecuados, haciéndome sentir elegante y segura de mí misma. El proceso de arreglarme había sido un torbellino. Pasé gran parte de la tarde consintiéndome, comenzando con un largo y relajante baño de burbujas con aceites de lavanda. Mientras me sumergía, dejé que mi mente divagara, pensando en lo lejos que habíamos llegado. Parecía que fue ayer cuando Mark, mi esposo, me presentó a su hermana Emily. Nos llevamos bien de inmediato, conectando por nuestro amor compartido por la literatura clásica y las comedias románticas cursis. Y ahora, aquí estaba, preparándome para verla caminar hacia el altar. Después del baño, me tomé mi tiempo con mi cabello, optando por ondas sueltas y cascadas que enmarcaban suavemente mi rostro. El peinado tomó más tiempo del esperado, pero cuando vi el resultado final, supe que había valido la pena cada minuto. Combinaba perfectamente con el vestido, agregando un aire etéreo a mi apariencia. Cuando me puse los tacones, unas sandalias plateadas con tiras que añadían el toque justo de brillo, escuché a Mark llamarme desde abajo. «Cariño, tenemos que irnos en 10 minutos». Su voz me devolvió a la realidad y me di cuenta de que había estado perdida en mi propio mundo durante un buen rato. «Ya voy», respondí, dándome una última mirada en el espejo. Tomé mi bolso de mano, un delicado clutch plateado que apenas tenía espacio para mi teléfono y labial, y bajé las escaleras. Mark me esperaba al pie de la escalera, luciendo apuesto en su traje azul marino hecho a medida. Sus ojos se agrandaron al verme y una sonrisa se extendió por su rostro. «Guau», susurró, «te ves absolutamente hermosa». Sus palabras me hicieron sonrojar y sentí un cosquilleo en el estómago. Incluso después de años de matrimonio, todavía tenía ese efecto en mí. Salimos de la casa y nos envolvió la cálida brisa de la tarde de verano. Durante el trayecto al lugar de la boda, nuestra conversación estuvo llena de emoción por la celebración. Mark me contó sobre la despedida de soltero que organizó para Tom, el prometido de Emily, el fin de semana anterior. Fue un viaje de campamento que, al parecer, tuvo más percances que momentos de acampada real. Me reí con sus historias, sintiendo que la última pizca de nervios desaparecía. Al llegar al lugar, solté un leve jadeo. La antigua mansión victoriana se había transformado en un escenario de cuento de hadas. Luces centelleantes adornaban los árboles que bordeaban el camino de entrada, creando un dosel mágico sobre nuestras cabezas. El aroma de rosas y jazmín impregnaba el aire, emanando de los exuberantes arreglos florales que parecían estar en todas partes. Entramos y fuimos recibidos por las suaves melodías de un cuarteto de cuerdas. El vestíbulo estaba lleno de invitados vestidos con sus mejores galas. Reconocí caras familiares entre la multitud, tíos, primos, amigos que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Se sentía como una gran reunión familiar, con risas y conversaciones emocionadas llenando el ambiente. La mano de Mark se posó en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba entre la multitud, deteniéndose cada pocos pasos para presentarme a alguien nuevo. «Ella es mi esposa, Sarah», decía, con un tono lleno de orgullo. Cada vez, yo sonreía y compartía unas palabras amables, sintiendo una cálida sensación de pertenencia. Mientras socializábamos, no pude evitar notar las miradas de admiración que recibía. El vestido esmeralda definitivamente estaba atrayendo la atención. Una parte de mí se sintió cohibida, pero otra disfrutó de la sensación. No era frecuente que tuviera la oportunidad de arreglarme así, y estaba decidida a disfrutar cada momento. Finalmente, nos dirigimos hacia el jardín.
Donde iba a tener lugar la ceremonia, se habían dispuesto filas de sillas blancas frente a un arco cubierto de delicadas rosas blancas y rosadas. El sol de la tarde bañaba todo con un resplandor dorado, haciendo que la escena pareciera sacada de una pintura. Mientras tomábamos asiento, sentí un leve toque en el hombro. Al girarme, vi a Lisa, una de las damas de honor de Emily y una vieja amiga de la universidad. «Sarah», exclamó, abrazándome con fuerza. «Ha pasado una eternidad, te ves increíble». Charlamos durante unos minutos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Lisa se había mudado recientemente a Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en actriz de Broadway. Mientras me contaba sus experiencias en audiciones y pequeños apartamentos, sentí una punzada de nostalgia por nuestros despreocupados días universitarios. Nuestra conversación se vio interrumpida por las suaves notas de música que señalaban el inicio de la ceremonia. Un silencio reverente cayó sobre la multitud mientras todos girábamos la vista hacia la procesión. Primero entraron las niñas de las flores, adorables en sus vestidos rosa pálido, esparciendo pétalos de rosa a lo largo del pasillo. Luego aparecieron las damas de honor, cada una radiante con vestidos azul profundo que combinaban perfectamente con mi vestido esmeralda. Y entonces, allí estaba ella. Emily apareció al final del pasillo, del brazo de su padre. Se veía impresionante con un vestido blanco fluido, su rostro iluminado por la felicidad detrás del velo. Al pasar junto a nuestra fila, me miró y me guiñó un ojo. Sentí que mi corazón se llenaba de afecto por mi cuñada. La ceremonia en sí fue hermosa en su simplicidad. Tom y Emily habían escrito sus propios votos, y no quedó un solo ojo seco cuando declararon su amor mutuo. Al sellar su unión con un beso, el jardín estalló en vítores y aplausos. Mientras los recién casados recorrían el pasillo de regreso, rodeados de pétalos de rosa y buenos deseos, sentí la mano de Mark apretar la mía. Al voltear a verlo, encontré reflejada en sus ojos la misma alegría que sentía en mi interior. Fue un momento perfecto, lleno de amor y esperanza para el futuro. La recepción que siguió fue un torbellino de actividad. El gran salón de baile de la mansión estaba decorado con la misma elegancia que el jardín, con candelabros de cristal que proyectaban un brillo cálido sobre la celebración. El aire estaba impregnado de los deliciosos aromas de la cena y la pista de baile ya comenzaba a llenarse de invitados ansiosos por bailar. Mark y yo encontramos nuestros asientos en una mesa cerca del frente, junto a una mezcla de familiares y amigos. La conversación fluía con facilidad, intercalada con risas y el tintineo de copas de champán. Estaba en medio de una divertida historia sobre mi desastroso primer intento de cocinar para Mark cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al levantar la vista, me encontré con la mirada de Ellen, mi suegra, observándome desde el otro lado del salón. Había algo en su expresión que me incomodaba, una mezcla de desdén y, ¿acaso era celos? Intenté sacudirme la sensación, diciéndome a mí misma que solo lo estaba imaginando. Después de todo, esta era una noche de celebración. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, no pude evitar la sensación de que los ojos de Ellen me seguían. Cada vez que miraba en su dirección, ahí estaba ella, su mirada fija en mí con una intensidad inquietante. Era, como mínimo, perturbador. Traté de concentrarme en disfrutar la velada, bailando con Mark y poniéndome al día con viejos amigos, pero la presencia de Ellen se mantuvo en el fondo de mi mente, proyectando una pequeña sombra sobre lo que debería haber sido una noche perfecta. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a despedirse, sentí un extraño alivio. La boda había sido hermosa, y realmente me alegraba por Emily y Tom, pero no podía ignorar un persistente nudo en el estómago, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Poco sabía en ese momento que, al despedirnos y regresar a casa, aquella noche era solo el principio. Los acontecimientos que se desarrollarían en los días siguientes pondrían a prueba a nuestra familia de maneras que nunca habríamos imaginado y cambiarían nuestras vidas para siempre.
Me encontré reviviendo la mágica noche a través de las innumerables fotos que inundaban el chat familiar. Ahí estaba yo, girando en la pista de baile, mi vestido esmeralda reflejando la luz de manera perfecta. Otra imagen mostraba a Mark y a mí, inclinados el uno hacia el otro entre risas durante el discurso del padrino. Cada imagen traía un torrente de recuerdos felices, pero hubo una que me hizo detenerme. Era una foto grupal de toda la familia, con Ellen de pie a un lado, su mirada fija en mí con una expresión indescifrable. Intenté apartar la sensación de incomodidad, atribuyéndola a los nervios residuales del gran día. Pero, a medida que volvíamos a nuestra rutina, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Todo comenzó de forma sutil, una llamada perdida aquí, un mensaje sin responder allá. Ellen, quien siempre organizaba cenas familiares y reuniones improvisadas, de repente se volvió escasa. Tal vez solo nos está dando espacio como recién casados, sugirió Mark cuando mencioné el tema una noche en la que estábamos acurrucados en el sofá, viendo a medias una repetición de nuestra comedia favorita. Asentí, queriendo creerle, pero el nudo en mi estómago contaba otra historia. Un par de semanas después, todo empezó a desmoronarse. Estábamos en una barbacoa familiar en casa de los padres de Mark, la primera vez que todos nos reuníamos desde la boda. El jardín estaba lleno de risas y conversaciones, con el olor de las hamburguesas a la parrilla flotando en el aire. Estaba ayudando a Emily a preparar la barra de ensaladas cuando escuché un fragmento de conversación desde el patio. Simplemente no entiendo por qué tenía que llevar un vestido tan llamativo, la voz de Ellen resonó fuerte y clara. Era el día de Emily, por el amor de Dios. Me quedé helada, con el cuenco de tomates cherry en las manos sintiéndose de repente muy pesado. Emily debió notar mi incomodidad porque me apretó suavemente el brazo. No la escuches, susurró. Te veías preciosa. Pero el daño ya estaba hecho. El resto de la tarde sentí la mirada de Ellen sobre mí, analizando cada uno de mis movimientos. Intenté actuar con normalidad, riéndome de los chistes de Tom y admirando fotos de bebés con los primos de Mark. Pero, por dentro, era un desastre de confusión y dolor. Cuando el sol comenzó a ponerse y los invitados empezaron a irse, me encontré sola en la cocina, cargando el lavavajillas. El sonido de los platos y el zumbido de la máquina me brindaron un bienvenido escape de mis pensamientos. ¿Necesitas ayuda? La voz de Mark me hizo sobresaltarme. Me giré para verlo apoyado en el marco de la puerta, con una expresión preocupada en el rostro. Estoy bien, dije, forzando una sonrisa. Solo termino aquí. Cruzó la habitación y me rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Has estado callada toda la tarde. ¿Qué pasa? Vacilé, sin querer causar problemas, pero el peso de las palabras de él impresionaba sobre mí, y antes de darme cuenta, todo salió a borbotones, la conversación que había escuchado, las miradas constantes, la creciente incomodidad que sentía desde la boda. Mark me escuchó en silencio, apretándome más fuerte entre sus brazos mientras hablaba. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. Lo siento mucho, Sarah. No tenía idea de que mi mamá estaba actuando así. No es tu culpa, dije rápidamente, girándome en sus brazos para mirarlo. Solo, no sé qué hice para molestarla. No hiciste nada, dijo Mark con firmeza. Este es su problema, no el tuyo. Hablaré con ella, ¿de acuerdo? Asentí, sintiéndome aliviada pero también inquieta. Una parte de mí quería simplemente dejarlo pasar, fingir que todo estaba bien. Pero otra parte sabía que esta tensión no podía continuar. Algo tenía que ceder. Los días siguientes fueron tensos. Mark tuvo una conversación acalorada con Ellen por teléfono. Los sonidos amortiguados de su discusión se filtraban desde su oficina en casa. Cuando salió, su rostro estaba serio y cansado. Dice que no sabe de qué estoy hablando, dijo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Afirma que siempre ha sido amable contigo.
Sentí un destello de ira, seguido rápidamente por una oleada de tristeza. ¿Y ahora qué? Pregunté en voz baja. Mark me abrazó. Le daremos tiempo para calmarse. Luego nos sentaremos y hablaremos como adultos. Pero el tiempo no pareció ayudar. Si acaso, la brecha se hizo más grande. Las cenas familiares se convirtieron en un ejercicio de cortesía forzada, con Ellen apenas reconociendo mi presencia. Me encontré temiendo cada reunión, con el estómago hecho un nudo mientras intentaba navegar el campo minado de los impredecibles cambios de humor de Ellen. Todo llegó a un punto crítico en la fiesta de inauguración de la casa de Emily y Tom. Los recién casados acababan de mudarse a un encantador bungalow en las afueras del pueblo, y todos se habían reunido para celebrar con ellos. Pasé la mañana horneando un lote de mis famosas galletas de Snickerdoodle, decidida a dar lo mejor de mí a pesar de la tensión. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué, la pequeña casa rebosante de amigos y familiares. Emily me recibió en la puerta con un cálido abrazo, sus ojos iluminándose al ver la lata de galletas. «Oh, no debiste», exclamó, pero la forma en que inmediatamente se llevó una a la boca me dijo que estaba contenta de que lo hiciera. Me abrí paso entre la multitud, intercambiando saludos y felicitaciones por la nueva casa. Justo cuando comenzaba a relajarme, con una copa de vino blanco en la mano, la vi al otro lado de la habitación. Ellen estaba en plena conversación con una de las compañeras de trabajo de Emily, pero sus ojos estaban fijos en mí. Tomando una respiración profunda, decidí acercarme. Tal vez, si daba el primer paso, podríamos empezar a reparar esta brecha entre nosotras. Ellen, dije, esforzándome en mostrar mi sonrisa más genuina. Es bueno verte. ¿Cómo has estado? Se giró lentamente hacia mí, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Oh, Sarah. Estoy bien, gracias, aunque debo decir que me sorprende verte aquí. Parpadeé, desconcertada por su tono. ¿Por qué no habría de estar aquí? Emily es mi cuñada. Ellen soltó una pequeña risa sin humor. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Te encanta estar en el centro de cada reunión familiar, ¿no es así? La compañera de trabajo con la que hablaba se removió incómoda, murmurando una excusa antes de alejarse rápidamente. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza y confusión. No estoy segura de qué quieres decir, respondí, luchando por mantener mi voz firme. Solo estoy aquí para apoyar a Emily y Tom, como todos los demás. Oh, por favor, bufó Ellen. Todos sabemos que no soportas no ser el centro de atención. Primero la boda, ahora esto. Dime, ¿planificas todo para opacar a mis hijos? Sus palabras me golpearon como un impacto físico. Retrocedí un paso, mi vino salpicando peligrosamente en la copa. Ellen, yo. No entiendo. Nunca he intentado opacar a nadie. Amo a esta familia. Pero Ellen ya había empezado. Años de resentimiento reprimido estaban saliendo a la luz. ¿Amar a esta familia? No has hecho más que tratar de cambiarla desde el día en que llegaste. Siempre con tu ropa moderna y tu trabajo sofisticado. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que quizás no encajas aquí? Sentí como si todo el aire hubiera sido absorbido de la habitación. La gente empezaba a observar. Las conversaciones se fueron apagando a medida que la voz de Ellen se alzaba. Busqué desesperadamente a Mark en la multitud, pero no lo vi por ninguna parte. Lamento que te sientas así, logré decir con voz entrecortada, pero siempre he intentado ser yo misma. No puedo cambiar quién soy. Los ojos de Ellen brillaron peligrosamente. No, supongo que no puedes. Pero ciertamente puedes irte. Vamos, Sarah, nadie aquí te quiere. La sala quedó en completo silencio. Podía sentir todas las miradas sobre mí, casi escuchar la colectiva contención de la respiración. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no ahora.
Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y huir, sentí una mano en mi hombro. Emily había aparecido a mi lado, su rostro una máscara de furia. «Ya basta, mamá», dijo, su voz helada. «Sara es familia, te guste o no, y si no puedes aceptar eso, quizás seas tú quien debería irse». La boca de Ellen se abrió y se cerró, la sorpresa reflejada en sus rasgos. Miró a su alrededor como buscando apoyo, pero solo encontró miradas incómodas y ojos apartados. Sin decir una palabra más, agarró su bolso y salió furiosa, la puerta principal cerrándose con una firmeza que resonó en la casa, ahora sumida en un silencio tenso. Tan pronto como se fue, las emociones contenidas explotaron. Emily me abrazó con fuerza, susurrando disculpas y palabras de consuelo. Mark apareció tras escuchar el alboroto desde el patio trasero, con el rostro una mezcla de ira y preocupación. La fiesta se disolvió en un torbellino de actividad, con personas ofreciendo apoyo y expresando su sorpresa por el comportamiento de Ellen. Todos me aseguraban que era querida y valorada, pero, a pesar de todo, me sentía insensible. La imagen cuidadosamente construida de nuestra familia feliz se había hecho añicos, y no estaba segura de si alguna vez podría recomponerse. Mientras Mark y yo conducíamos de regreso a casa esa noche, el coche estaba envuelto en un pesado silencio. No podía dejar de preguntarme, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cómo se reconstruye una familia cuando los cimientos mismos han sido sacudidos? Y lo más importante, ¿realmente quería intentarlo? Los días siguientes a la fiesta de inauguración de la casa de Emily y Tom fueron un torbellino de llamadas telefónicas en voz baja y conversaciones tensas. Mark pasó horas hablando con su hermana, tratando de entender lo que había sucedido. Podía escuchar fragmentos de sus conversaciones, no tenía idea, nunca había actuado así antes, ¿qué vamos a hacer? Cada una de esas frases era un recordatorio de la grieta que se había abierto en nuestra familia. Empecé a distanciarme, pasando más tiempo en el trabajo y evitando participar en el chat grupal familiar que solía alegrarme. El flujo constante de mensajes se sentía como sal en una herida abierta, un recordatorio de la conexión que una vez tuve y que ahora temía haber perdido. Una semana después de la fiesta, Mark finalmente abordó el tema conmigo. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, con los restos de una cena para llevar esparcidos entre nosotros. Yo empujaba distraídamente un trozo de brócoli en mi plato, perdida en mis pensamientos, cuando él aclaró la garganta. «Sarah», dijo con voz suave pero firme, «tenemos que hablar de lo que pasó». Levanté la vista, sintiendo una mezcla de temor y alivio. Una parte de mí había estado esperando esta conversación, mientras que otra parte quería seguir fingiendo que todo estaba bien. «Está bien», dije, dejando mi tenedor. «Hablemos». Mark extendió la mano y tomó la mía. «Antes que nada, quiero que sepas que estoy de tu lado. Lo que dijo mi mamá estuvo completamente fuera de lugar, y lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso». Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «Gracias», susurré con esfuerzo. Pero Mark continuó, y mi corazón se hundió con esa única palabra. «Tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. Mi mamá ha sido parte de esta familia mucho antes que nosotros, y no creo que cortarla completamente sea la solución». Retiré mi mano, una chispa de ira atravesando mi tristeza. «Así que, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué debo perdonar y olvidar? ¿Pretender que no me humilló frente a todos nuestros conocidos?» Mark sacudió la cabeza rápidamente. «No, no es eso lo que estoy diciendo. Solo creo que necesitamos tratar de entender de dónde viene todo esto. Tal vez si nos sentamos con ella y hablamos». «Hablar», repetí, elevando la voz. «Mark me dijo que no pertenezco a esta familia, que nadie me quiere aquí. ¿Cómo se supone que voy a sentarme a hablar de eso con una taza de té?» Me levanté de golpe, arrastrando la silla contra el suelo. De repente, las paredes de nuestra acogedora cocina se sintieron asfixiantes. «Necesito aire», murmuré, agarrando mis llaves y dirigiéndome a la puerta.
Sarah, espera, me llamó Mark, pero yo ya había salido, dejando que la puerta se cerrara de golpe tras de mí. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro al salir, trayendo consigo una sensación de claridad. Comencé a caminar sin un destino en mente, solo con la necesidad de moverme. Mientras vagaba por nuestro tranquilo vecindario, mi mente se llenó de pensamientos y recuerdos. Recordé la primera vez que conocí a Ellen y lo nerviosa que estaba por causarle una buena impresión. Recordé su sonrisa cuando me dio la bienvenida a su hogar, la forma en que insistió en que la llamara mamá después de que Mark y yo nos comprometimos. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo pasé de ser una bienvenida incorporación a la familia a convertirme en una intrusa? Mis pasos me llevaron hasta un pequeño parque, a unas pocas calles de nuestra casa. Me senté en un columpio, las cadenas crujiendo ligeramente bajo mi peso mientras me balanceaba suavemente de un lado a otro. Intenté ver las cosas desde la perspectiva de Ellen. ¿Se sentía reemplazada, amenazada o había algo más profundo? ¿Algún resentimiento que había estado creciendo durante años sin que yo lo supiera? No sé cuánto tiempo estuve allí, perdida en mis pensamientos, pero finalmente sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de Mark, lo siento. Por favor, vuelve a casa cuando estés lista. Te amo. Esas 3 simples palabras, te amo, rompieron algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se derramaron, y me encontré sollozando en el columpio como una niña. Todo el dolor, la confusión y la ira que había estado reprimiendo salieron en un torrente de emociones. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí agotada, pero de alguna manera más ligera. Respiré hondo, me limpié la cara y comencé a caminar de regreso a casa. Al acercarme a nuestra casa, vi a Mark sentado en los escalones de la entrada, esperándome. La visión de él, paciente, preocupado, amoroso, hizo que mi corazón se encogiera. Lo siento, dijimos ambos al mismo tiempo cuando llegué a su lado. Eso rompió la tensión y compartimos una pequeña risa. Mark se puso de pie y me envolvió en un abrazo fuerte. No debería haberte presionado, murmuró contra mi cabello. Sé que esto es difícil para ti. Me acurruqué en su abrazo, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo. Y yo no debería haber salido así, respondí. Es solo que, tengo miedo, Mark. No sé cómo arreglar esto. Entramos y pasamos las siguientes horas hablando, realmente hablando, sobre todo lo que había sucedido. Discutimos nuestros miedos, nuestras frustraciones y nuestras esperanzas para el futuro. No fue una conversación fácil, pero se sintió necesaria, como drenar una herida para que pudiera sanar correctamente. A medida que avanzaba la noche, tomamos una decisión. Nos reuniríamos con Ellen, pero bajo nuestros términos. La invitaríamos a un lugar neutral, un café tranquilo que ambos disfrutábamos, y pondríamos todo sobre la mesa. Sin acusaciones, sin defensas, solo comunicación honesta. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más resuelta de lo que había estado en semanas. Mientras sorbía mi café, redacté un mensaje de texto para Ellen invitándola a reunirse con nosotros. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar durante un largo momento antes de finalmente presionarlo. Ya no había marcha atrás. La respuesta de Ellen llegó más rápido de lo que esperaba. Un simple ok. ¿Cuándo y dónde? Sin emoción, sin disculpa, pero al menos estaba dispuesta a encontrarse. Era un comienzo. Fijamos la reunión para el sábado siguiente. Los días previos estuvieron llenos de anticipación y temor. Me encontré ensayando lo que quería decir, luego desechándolo todo y empezando de nuevo. Mark fue una presencia constante a mi lado, ofreciendo apoyo y tranquilidad cuando mis nervios amenazaban con abrumarme. El sábado amaneció brillante y claro. Mientras Mark y yo caminábamos tomados de la mano hacia el café, sentí una extraña sensación de calma apoderarse de mí. Pasara lo que pasara hoy, al menos lo enfrentaríamos juntos. Llegamos primero y elegimos una mesa tranquila en un rincón.
Jugueteé nerviosa con mi servilleta mientras esperábamos, sobresaltándome cuando la campana sobre la puerta sonó. Y ahí estaba ella. Ellen. Se veía más pequeña, de alguna manera menos intimidante que en la fiesta. Se acercó lentamente a nuestra mesa, su rostro inexpresivo. Sarah. Mark, dijo a modo de saludo mientras se deslizaba en el asiento frente a nosotros. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Miré a Mark, luego a Ellen, sintiendo el peso de las palabras no dichas que flotaban en el aire entre nosotros. Este era el momento. El punto de quiebre que determinaría el futuro de nuestra familia. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. Ellen, comencé, con una voz más firme de lo que me sentía. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en la fiesta de inauguración. Los ojos de Ellen se encontraron con los míos y, por un momento, vi un destello de algo, arrepentimiento, miedo, antes de que su expresión se endureciera de nuevo. Sí, dijo, con un tono cortante. Supongo que sí. Y así comenzó la conversación que o bien repararía las fracturas en nuestra familia, o nos rompería para siempre. Mientras nos sentábamos en aquel café tranquilo, rodeados por el murmullo suave de otros clientes y el tintineo de las tazas de café, supe que no había vuelta atrás. Me di cuenta de que esto era más que una simple conversación sobre un incidente. Se trataba de años de sentimientos no expresados, de suposiciones y malentendidos. Se trataba de encontrar una manera de cerrar la brecha entre la familia con la que me había casado y la persona que realmente era. Cuando Ellen comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sentí una mezcla de emociones recorrerme. Ira, dolor, pero también un destello de esperanza. Porque, por difícil que fuera esta conversación, estábamos aquí, intentándolo. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para empezar a reconstruir lo que se había roto. El café a nuestro alrededor se desvaneció en el fondo mientras Ellen hablaba. Su voz, usualmente tan segura y firme, temblaba ligeramente mientras nos miraba al otro lado de la mesa. Les debo una disculpa, comenzó, retorciendo la servilleta en su regazo. Mi comportamiento en la fiesta de inauguración de la casa fue imperdonable. Sarah, dije cosas hirientes y falsas, y lo siento profundamente por eso. Sentí la mano de Mark apretar la mía debajo de la mesa mientras respiraba hondo. Gracias por decirlo, Ellen, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Pero necesito entender por qué. ¿De dónde salió toda esa ira? Los ojos de Ellen cayeron hacia la mesa y, por un momento, vi en ella una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado. No es fácil para mí hablar de esto, dijo en voz baja, pero les debo una explicación. Tomó un sorbo de agua, reuniendo sus pensamientos antes de continuar. Cuando Mark te presentó a la familia por primera vez, Sarah estaba encantada. Eres inteligente, amable y haces a mi hijo más feliz de lo que jamás lo había visto. Pero con el tiempo, comencé a sentirme reemplazada. Parpadeé, sorprendida por su confesión. Ellen continuó, sus palabras saliendo con más rapidez, como si una presa se hubiera roto. Encajaste perfectamente en nuestra familia. Siempre sabías qué decir, el regalo perfecto que dar. Todos te adoraban, y me encontré preguntándome, ¿dónde encajo yo ahora? Mark se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Mamá, nadie estaba tratando de reemplazarte. La presencia de Sarah en la familia no disminuye tu papel. Ellen asintió con una sonrisa triste. Lo sé, lógicamente lo sé. Pero las emociones no siempre son lógicas, ¿verdad? Los vi construir su vida juntos, formar un vínculo fuerte con Emily, y sentí que me empujaban hacia un lado. La boda, verte con ese vestido hermoso, Sarah, siendo el centro de atención, todo eso sacó a la superficie mis inseguridades. Sentí otra oleada de emociones. Empatía por los sentimientos de Ellen, frustración porque los había dejado crecer en silencio durante tanto tiempo y un dolor persistente por sus palabras hirientes.
Ellen, dije suavemente, nunca quise que te sintieras así. Siempre he respetado tu lugar en esta familia. Solo intentaba ser yo misma y construir relaciones con todos. Lo sé, respondió Ellen, mirándome a los ojos. Y eso es lo que hace que mi comportamiento sea aún más vergonzoso. No has hecho nada malo, Sarah. Mis problemas, mis inseguridades, son míos para resolver. Dejé que envenenaran mi relación contigo y, al hacerlo, lastimé no solo a ti, sino a toda nuestra familia. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire entre nosotras. Miré a Mark y vi el conflicto en su rostro mientras procesaba la confesión de su madre. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó con la voz tensa por la emoción. Podríamos haber hablado de esto, haberlo resuelto juntos. Él le negó con la cabeza con una expresión de resignación. Por orgullo, supongo. Y miedo. Tenía miedo de que, si admitía estos sentimientos, solo los alejaría más. Así que los guardé, los dejé crecer hasta que explotaron de la peor manera posible. Me tomé un momento para asimilar todo lo que Ellen había dicho. Una parte de mí quería enfurecerse, decirle que sus inseguridades no justificaban sus acciones. Pero otra parte reconocía el valor que se necesitaba para mostrarse así de vulnerable, para exponer sus miedos y arrepentimientos. Aprecio tu honestidad, Ellen. Dije finalmente, y entiendo que estos sentimientos no se desarrollaron de la noche a la mañana. Pero lo que dijiste en la fiesta me hirió profundamente. Me hiciste sentir como una extraña en mi propia familia. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. Lo sé, y lamentaré esas palabras por el resto de mi vida. Dejé que mis propias inseguridades nublaran mi juicio y lastimé a alguien a quien quiero profundamente. Sarah, eres una parte fundamental de esta familia. Veo lo feliz que haces a Mark, cómo has enriquecido nuestras vidas. Me equivoqué al hacerte sentir lo contrario. Mark, que había estado escuchando en silencio, intervino. Mamá, te amo, pero lo que hiciste no estuvo bien. Sarah es mi esposa, y cuando la atacas a ella, también me atacas a mí. Somos un equipo. Ellen asintió, secándose una lágrima de la mejilla. Lo sé, y tienes razón. He dañado no solo mi relación con Sarah, sino también con ambos, con toda la familia, en realidad. Quiero arreglar las cosas, pero entiendo si eso no es posible de inmediato. Respiré hondo, sintiendo el peso de ese momento. Ellen, no voy a fingir que escuchar tu explicación borra el dolor. Va a llevar tiempo reconstruir la confianza que se ha roto. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. El alivio en el rostro de Ellen era palpable. Sí, absolutamente. No quiero nada más que enmendar lo ocurrido y reconstruir nuestra relación, cueste lo que cueste. Mark apretó mi mano nuevamente, en una silenciosa muestra de apoyo. Creo que todos necesitamos un tiempo para procesar esto, dijo, pero me alegra que hayamos tenido esta conversación. Es un comienzo. Al salir de la cafetería, el aire entre nosotros se sentía diferente. No completamente despejado, pero más ligero de alguna manera. El camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ahora todos caminábamos en la misma dirección. Las semanas siguientes fueron un delicado equilibrio entre reconstruir la confianza y redefinir los límites. Ellen hizo un esfuerzo consciente por cambiar su comportamiento, enviando mensajes atentos y esforzándose por incluirme en las decisiones familiares. Yo, por mi parte, traté de ser más comprensiva con su posición, de ver más allá del dolor que me había causado y comprender a la mujer insegura que había detrás. No siempre fue fácil. Hubo momentos en los que un comentario casual traía de vuelta el dolor de aquella noche en la fiesta o cuando captaba un destello de la antigua Ellen en una mirada de reojo. Pero seguimos adelante, cada pequeño paso adelante era una victoria en sí misma. Una tarde de domingo, aproximadamente un mes después de nuestra reunión en la cafetería, Ellen nos invitó a cenar.
Mientras nos acercábamos a su casa, sentí un nudo de nervios en el estómago. ¿Estás bien?, preguntó Mark, apagando el motor del coche. Asentí, tomando una respiración profunda. Sí, creo que sí. Es solo que ha pasado un tiempo desde que hicimos esto. Él se inclinó y besó mi mejilla. Lo lograremos, recuerda. Somos un equipo. Cuando nos acercamos a la puerta principal, se abrió antes de que pudiéramos tocar. Ellen estaba allí, con una sonrisa tímida en el rostro. Sarah, Mark, dijo con calidez, me alegra mucho que hayan venido. Entramos y de inmediato fui envuelta por el reconfortante aroma del pollo asado con hierbas. La casa se veía diferente, de alguna manera más luminosa, más acogedora. Me di cuenta con sorpresa de que Ellen había redecorado, reemplazando algunas de las piezas más antiguas y tradicionales con artículos que sospechosamente parecían provenir de mi tienda de decoración favorita. Espero que no te moleste, dijo Ellen, notando mi mirada. Pensé que era hora de un cambio. En realidad, esperaba obtener tu opinión sobre algunas cosas. Sarah, siempre has tenido un gran ojo para el diseño. Sentí un nudo en la garganta, conmovida por este pequeño pero significativo gesto. Me encantaría ayudar, logré decir. Al movernos hacia la sala de estar, noté una nueva foto en la repisa de la chimenea. Era una imagen espontánea de la boda de Emily y Tom. En ella, Mark y yo estábamos bailando, perdidos en nuestro propio mundo, mientras Ellen nos observaba desde el fondo con una sonrisa genuina en el rostro. Era un momento hermoso, uno que ni siquiera había notado que había sido capturado. La velada transcurrió con una nueva sensación de tranquilidad. Charlamos sobre el trabajo, compartimos historias divertidas e incluso hicimos planes tentativos para unas vacaciones familiares. No fue perfecto, todavía hubo momentos de silencios incómodos, instantes en los que todos parecíamos estar esforzándonos demasiado. Pero fue un avance. Al salir de la casa, supe que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el camino correcto. Ellen me tomó del brazo. Sarah, dijo suavemente, quiero que sepas cuánto significa esto para mí, tenerte aquí, tratando de seguir adelante. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy agradecida por la oportunidad de ganármelo. La miré, viendo no a la intimidante suegra del pasado, sino a una mujer que había cometido errores y que realmente intentaba enmendarlos. Somos familia, Ellen, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad en mi voz. No siempre será fácil, pero lo resolveremos juntas. Mientras Mark y yo conducíamos de regreso a casa esa noche, sentí una sensación de cauteloso optimismo. Las consecuencias de la explosión emocional de Ellen habían sido dolorosas, pero quizás, solo quizás, habían despejado el aire para que algo mejor creciera en su lugar. Sabes, dijo Mark mientras nos estacionábamos en la entrada de nuestra casa, estoy muy orgulloso de ti. De ambas, en realidad. Se necesita mucho valor para enfrentar estos problemas de frente. Sonreí, sintiendo una calidez extendiéndose por mi pecho. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, dije, pero creo que estamos en el camino correcto. Cuando entramos en casa tomados de la mano, me di cuenta de que la familia, con todas sus complejidades y desafíos, era un viaje, no un destino. Y aunque el camino pudiera ser accidentado a veces, era un viaje que valía la pena recorrer juntos. Con el paso de las semanas y los meses, la vida se acomodó en un nuevo ritmo. Los bordes afilados del conflicto con Ellen comenzaron a suavizarse, reemplazados por un intento cauteloso pero genuino de reconstruir nuestra relación. No siempre fue fácil. Hubo momentos en los que una palabra descuidada o una mirada malinterpretada hacían resurgir viejas tensiones. Pero todos estábamos intentándolo, y eso significaba algo. Una fresca mañana de sábado a principios de otoño, me encontré sentada en la mesa de la cocina con una taza humeante de café en la mano, hojeando un montón de fotos de la boda que acababan de llegar.
Emily y Tom finalmente se habían tomado el tiempo de enviarlas, y mientras pasaba las páginas, me sorprendió cuánto había cambiado desde ese día. Había una foto de Ellen y yo, paradas una al lado de la otra, ambas sonriendo a la cámara. Recordaba el momento en que fue tomada, cómo me había sentido tensa, tratando de mantener la fachada de una familia perfecta. Ahora, al mirarla con otros ojos, podía ver la tensión en la sonrisa de Ellen, la leve distancia entre nosotras. Era como mirar a dos extrañas. Mark entró en la cocina, su cabello todavía revuelto por el sueño. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, asomándose por encima de mi hombro. Acaban de llegar las fotos de la boda, respondí, levantando la imagen. Es curioso, ¿verdad? ¿Cuánto puede cambiar en tan poco tiempo? Él estudió la imagen con expresión pensativa. Sí, lo es. Pero, ¿sabes qué? Creo que ahora estamos en un lugar mejor. Al menos, somos más honestos. Asentí, dejando la foto a un lado. Tenía razón. A pesar de todo el dolor y la dificultad de los últimos meses, había una nueva apertura en nuestra familia que antes no existía. Era como si la explosión en la fiesta de inauguración hubiera despejado años de tensiones y resentimientos no dichos, dejándonos a todos un poco magullados, pero con una visión más clara los unos de los otros. Hablando de honestidad, dijo Mark, sentándose frente a mí, he estado pensando. Tal vez sea hora de que hablemos con Emily y Tom. Ya sabes, aclarar todo lo que pasó. Sentí un nudo de ansiedad en el estómago. Emily había sido comprensiva durante todo el proceso, pero nunca nos habíamos sentado realmente a discutirlo en profundidad. Una parte de mí temía reabrir viejas heridas, pero otra parte sabía que Mark tenía razón. Si queríamos avanzar como familia, necesitábamos ser sinceros los unos con los otros. Tienes razón, dije, respirando hondo. Es hora. Los invitamos a cenar. Mark sonrió, alargando la mano para apretar la mía. Esa es mi chica, siempre enfrentando las cosas de frente. Fijamos la fecha para el siguiente fin de semana. A medida que se acercaba el día, me sumergí en los preparativos, planeando el menú, limpiando la casa, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y no pensar demasiado en la conversación que nos esperaba. Estaba hecha un manojo de nervios, revisándolo todo 3 veces y preocupándome por detalles que realmente no importaban. Sarah, dijo Mark suavemente, atrapándome cuando estaba a punto de reorganizar los muebles del salón por tercera vez. Va a estar bien. Son familia, recuerda. Asentí, dejando escapar un suspiro tembloroso. Lo sé, lo sé. Solo quiero que todo sea perfecto. Él me abrazó, y su calidez familiar calmó mi corazón acelerado. No tiene que ser perfecto, dijo. Solo tiene que ser nuestro. Cuando Emily y Tom llegaron, los saludos iniciales fueron un poco incómodos. Nos abrazamos e intercambiamos pequeñas charlas, pero el elefante en la habitación era evidente. Sin embargo, cuando nos acomodamos en la sala con unas bebidas, la tensión comenzó a disiparse. Bueno, dijo Emily, dejando su vaso sobre la mesa de centro, supongo que deberíamos hablar de lo que pasó, ¿no? Asentí, agradeciendo su franqueza. Sí, creo que deberíamos. Lamento que no lo hayamos hecho antes. Tom se inclinó hacia adelante, su rostro, habitualmente jovial, mostraba seriedad. Queremos que ambos sepan que estamos de su lado. Lo que pasó en nuestra fiesta de inauguración no estuvo bien. No, no lo estuvo, coincidió Mark, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Hemos tenido algunas conversaciones bastante intensas con mamá y creo que estamos empezando a entender de dónde venía todo esto. Tomé la palabra para explicar los sentimientos de inseguridad de Ellen y su miedo a ser reemplazada. Mientras hablaba, pude ver la sorpresa en los rostros de Emily y Tom. No tenía idea de que se sintiera así, dijo Emily en voz baja cuando terminé. Sabía que algo estaba mal, pero nunca me imaginé. Ninguno de nosotros lo hizo, respondí.
Lo ocultó muy bien. Bueno, tal vez, dijo Tom, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Las familias, ¿eh? Crees que lo sabes todo sobre los demás y luego pasa algo como esto. Todos nos reímos ante ese comentario y la tensión en la sala se disipó un poco más. A medida que la conversación avanzaba y compartíamos nuestras perspectivas sobre lo sucedido y cómo lo habíamos estado afrontando, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había algo increíblemente liberador en poner todo sobre la mesa, sin secretos ni resentimientos no expresados. A medida que avanzaba la noche y nos trasladamos al comedor para la cena, la conversación cambió a temas más ligeros. Nos reímos con historias familiares, compartimos novedades sobre nuestras vidas e incluso empezamos a hacer planes para las próximas fiestas. Se sintió normal, como si finalmente estuviéramos recuperando nuestro equilibrio como familia. Después de que Emily y Tom se marcharon, Mark y yo nos quedamos en la cocina, terminando de lavar los últimos platos. ¿Ha ido bien, no crees?, preguntó, chocando suavemente su cadera con la mía mientras secaba un plato. Sonreí, sintiendo una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sí, realmente ha ido bien. Siento que por fin podemos empezar a seguir adelante. Las semanas siguientes trajeron pequeños pasos hacia la reconciliación. Ellen nos invitó a todos a un brunch dominical y, para mi sorpresa, fue realmente agradable. Hizo un esfuerzo por incluir algunos de mis platos favoritos y hubo una nueva calidez en su trato conmigo. No fue perfecto, todavía hubo momentos de incomodidad, pero era un progreso. Una tarde, mientras Mark y yo dábamos un paseo por el vecindario, disfrutando del aire fresco de otoño, se giró hacia mí con una expresión seria. He estado pensando en todo lo que ha pasado, dijo. En cómo todo surgió de sentimientos no expresados y suposiciones. Asentí, preguntándome a dónde quería llegar con esto. Sí. Se detuvo, girándose por completo para mirarme. No quiero que nosotros caigamos en esa trampa. Así que quiero que sepas que si alguna vez sientes que no te estoy apoyando, o si estás teniendo dificultades con algo relacionado con nuestra familia, por favor, dímelo. No dejes que se acumule como lo hizo mamá. Sentí una oleada de amor por este hombre, que siempre parecía saber exactamente lo que necesitaba escuchar. Te lo prometo, dije, alcanzando su rostro con mis manos. Y lo mismo va para ti, ¿de acuerdo? Somos compañeros en esto, pase lo que pase. Mientras continuábamos nuestra caminata tomados de la mano, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Los últimos meses habían sido algunos de los más desafiantes de mi vida, pero también habían dado una nueva profundidad a mis relaciones, con Mark, con Ellen, con toda la familia. Nos habíamos visto obligados a enfrentar verdades incómodas, a examinar dinámicas que habían estado latentes durante años. Y aunque el proceso había sido doloroso, no podía negar que habíamos salido más fuertes del otro lado. Había una nueva sinceridad en nuestras interacciones, una disposición a abordar los problemas de frente en lugar de dejarlos crecer en silencio. No siempre era fácil, pero era real. Al doblar la esquina de nuestra calle, vi nuestra casa, el cálido resplandor de la luz del porche, la corona de flores en la puerta que Ellen me había ayudado a hacer. En ese momento me di cuenta de que esta cosa caótica, complicada y hermosa que llamábamos familia valía la pena. Valía la pena luchar por ella, superar los momentos difíciles, las malas interpretaciones, los sentimientos heridos. Porque al final del día, la familia no se trataba de perfección, sino de estar presente, de intentarlo, de amarnos incluso cuando era difícil. Al mirar a Mark y ver el amor y el compromiso en sus ojos, supe que, sin importar los desafíos que nos esperaran, los enfrentaríamos juntos como familia. Mientras las hojas se tornaban doradas y el aire se volvía fresco, nuestra familia entraba en una nueva temporada, tanto literal como figurativamente. Las heridas del drama del verano se estaban curando lentamente, dejando cicatrices que nos recordaban lo lejos que habíamos llegado.
Con la llegada de las festividades, nos enfrentábamos a un nuevo reto, nuestro primer día de acción de gracias desde el conflicto en la fiesta de inauguración de Emily y Tom. Tradicionalmente, Ellen siempre había sido la anfitriona de la cena de acción de gracias. Era su territorio, donde reinaba en la cocina y preparaba un festín capaz de alimentar a un ejército. Pero este año se sentía diferente. La idea de pasar todo el día en esa casa, con todos los recuerdos que albergaba, me revolvía el estómago de ansiedad. Fue Mark quien encontró la solución. ¿Y si este año organizamos nosotros el Día de Acción de Gracias?, sugirió una noche mientras estábamos acurrucados en el sofá, viendo una película sin prestar demasiada atención. Así le damos un descanso a mamá de la cocina y comenzamos una nueva tradición. Le di vueltas a la idea, sintiéndome a la vez emocionada y nerviosa. ¿Crees que Ellen estará de acuerdo? Siempre ha sido su evento. Mark se encogió de hombros con una sonrisa. Solo hay una manera de averiguarlo. Para nuestra sorpresa, Ellen recibió bien la propuesta. Me parece una idea encantadora, dijo cuando la llamamos para sugerir el cambio. Podría llevar mi famoso pastel de calabaza si quieren. Y tal vez podrías enseñarme algunas de tus recetas, Sarah. Siempre he admirado tu manera de cocinar. Sus palabras me llenaron de calidez. Era un detalle pequeño, pero el hecho de que estuviera dispuesta a ceder su papel tradicional y aceptar un cambio significaba más de lo que podía expresar. Las semanas previas a Acción de Gracias fueron un torbellino de planes y preparativos. Me entregué por completo a la planificación del menú, decidida a crear una cena que honrara la tradición mientras añadía algo nuevo a la mesa. Mark fue mi fiel ayudante, cortando verduras y probando platos con entusiasmo. La noche antes de Acción de Gracias, mientras dábamos los toques finales, una ola de emoción me invadió. Mark me encontró en la cocina con lágrimas en los ojos mientras amasaba la masa para los panecillos. Hey, hey, dijo suavemente, abrazándome por la espalda. ¿Qué pasa? Me apoyé en su pecho y solté un suspiro tembloroso. Nada está mal, ese es el problema. Hace unos meses pensé que nuestra familia se estaba desmoronando, y ahora estamos a punto de ser los anfitriones de Acción de Gracias. Es simplemente demasiado, ¿sabes? Mark besó mi sien con ternura. Lo sé. Pero lo tenemos bajo control. Juntos. La mañana de Acción de Gracias amaneció brillante y despejada. Mientras el desfile sonaba de fondo en la televisión, nuestra casa se llenó con los aromas cálidos y reconfortantes del pavo asado y las tartas horneándose. Ellen llegó temprano con un pastel de calabaza en la mano, lista para ayudar con los preparativos de última hora. Hubo un momento de incomodidad cuando entró a la cocina. Después de todo, siempre había sido su dominio en Acción de Gracias. Pero entonces le entregué un delantal y le pedí su opinión sobre el relleno. Y, de repente, caímos en un ritmo cómodo mientras trabajábamos lado a lado. Me encontré compartiendo historias sobre las tradiciones de Acción de Gracias de mi propia familia. Mi mamá siempre insistía en hacer la salsa de arándanos desde cero, dije mientras removía una olla en la estufa. Decía que la de lata era una abominación. Ellen rió, un sonido genuino y cálido que me di cuenta de que no había escuchado en mucho tiempo. Mi madre era igual con la salsa para el pavó, dijo. No tocaba la que venía en frasco. Intercambiamos historias y consejos de cocina y sentí que se formaba un nuevo vínculo entre nosotras. Esto no era la relación formal y ligeramente tensa que habíamos tenido antes. Esto era algo real, algo construido sobre experiencias compartidas y respeto mutuo. A medida que los invitados comenzaron a llegar, Emily, Tom, los primos Marx y sus familias, la casa se llenó de risas y conversaciones animadas. Los niños corrían por la sala, inventando un juego elaborado de su propia creación. Los adultos se reunían en grupos, poniéndose al día y compartiendo noticias. Cuando llegó el momento de sentarnos a cenar, sentí un instante de pánico. ¿Estaría bien la comida? ¿Todos se llevarían bien?
Pero al mirar alrededor de la mesa, observando los rostros de nuestra familia, solo vi calidez y amor. Ellen se puso de pie y levantó su copa. Antes de comenzar, me gustaría decir unas palabras. La mesa quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Este último año ha sido difícil, por decirlo menos. Hemos tenido altibajos, malentendidos y conflictos. Pero al mirar alrededor de esta mesa, recuerdo lo que realmente importa. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de lágrimas contenidas. Familia, amor, perdón. Sarah, Mark, gracias por abrirnos las puertas de su hogar, por iniciar esta nueva tradición. No podría estar más agradecida por cada uno de ustedes. Mientras disfrutábamos del festín, la conversación fluía con naturalidad. No hubo silencios incómodos ni intercambios tensos, solo familia disfrutando de la compañía del otro. Atrapé la mirada de Mark al otro lado de la mesa y me guiñó un ojo. Lo habíamos logrado. No solo habíamos sobrevivido a nuestra primera gran reunión familiar desde la gran discusión, sino que habíamos salido fortalecidos. Después de la cena, cuando todos estaban en diferentes estados de coma alimenticio, Ellen se acercó a mí. Sarah, ¿tienes un momento?, preguntó suavemente. Salimos al porche trasero, donde el aire fresco de la noche era un cambio bienvenido tras el calor y el bullicio de la casa. Ellen guardó silencio por un momento, contemplando el jardín oscurecido. Quería darte las gracias, dijo finalmente, girándose para mirarme. No solo por organizar todo hoy, sino por todo lo demás. Tu perdón, tu disposición a intentarlo de nuevo con nuestra relación. Sé que no te lo puse fácil. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Ellen, dije, pero ella levantó una mano para detenerme. Déjame terminar, por favor. He estado pensando mucho en estos últimos meses, en el tipo de madre que he sido, en el tipo de suegra, y me he dado cuenta de algo. He estado tan enfocada en aferrarme a mi lugar en esta familia que casi los alejo a todos. Pero tú me mostraste lo que realmente significa ser familia. No se trata de control ni de perfección, sino de amor, de aceptación y, a veces, de saber soltar. Las lágrimas caían libremente por nuestras mejillas ahora. Sin pensarlo, di un paso adelante y abracé a Ellen. Al principio, se tensó, pero luego se relajó y me rodeó con sus brazos. Somos familia, susurré. Pase lo que pase. Mientras nos abrazábamos en el porche, sentí una sensación de paz envolverme. Este era un nuevo comienzo, no solo para Ellen y para mí, sino para toda nuestra familia. Habíamos resistido la tormenta y salido más fuertes al otro lado. El resto de la velada transcurrió en un cálido resplandor de satisfacción. A medida que nuestros invitados comenzaban a irse, cada despedida iba acompañada de abrazos y promesas de volver a vernos pronto. Y, por primera vez, esas promesas parecían genuinas. Cuando el último invitado se marchó y terminamos de recoger lo peor del desorden, Mark y yo nos desplomamos en el sofá, agotados pero felices. Lo logramos, dije, acurrucándome a su lado. Él presionó un beso en la cima de mi cabeza. Lo logramos, respondió. Estuviste increíble, ¿lo sabes? Sonreí, recordando el día, las risas, las conversaciones, los momentos de conexión. Fuimos increíbles, todos nosotros. Mientras nos sentábamos en la tranquilidad de nuestro hogar, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. El dolor, la ira, el miedo, todo nos había llevado hasta aquí, a este momento de paz y comprensión. Habíamos tomado los pedazos rotos de nuestra familia y construido algo nuevo, algo más fuerte. Sabía que aún habría desafíos por delante. Las familias son complejas, después de todo, y los viejos hábitos son difíciles de romper. Pero también sabía que ahora teníamos las herramientas para enfrentar esos desafíos de frente. Habíamos aprendido a comunicarnos, a ser honestos con nuestros sentimientos, a perdonar.
Mientras me dejaba llevar por el sueño esa noche, sentí una emoción inesperada por el futuro. Esto no era un final, sino un comienzo. Una oportunidad para construir la familia con la que siempre había soñado, basada en el amor, la aceptación y la comprensión. Mañana traería nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer. Pero por ahora, en este momento, todo era perfecto. Éramos una familia en todos los sentidos de la palabra. Y eso era algo por lo que estar realmente agradecidos.